Hola, el día de hoy vamos a ver la representación de números complejos de su manera numérica y su manera gráfica. Para esto, nosotros vamos a ver representación de una manera más gráfica dentro de un plano cartesiano. Para esto tenemos que identificar varias cosas. El plano cartesiano lo podemos representar con dos ejes, uno vertical y uno horizontal. Además, el punto donde ambos se tocan le llamamos origen y dicho plano cartesiano está graduado, lo que quiere decir que tiene unas ciertas unidades que ordinariamente nosotros llamamos distancia. Como por ejemplo podemos tomar una regla. Esa regla representa un eje, puede ser horizontal o vertical, depende de cómo lo coloquen. Pero si nos fijamos, tienen unas unidades de medida que se van repitiendo todo el tiempo. En el caso de las reglas, tienen centímetros y tienen milímetros, que no van cambiando con el tiempo y están de forma ordenada. Lo mismo pasa con los planos cartesianos. Ahora bien, veamos las aplicaciones que pueden llegar a tener en los números complejos. Por lo tanto, entendamos mejor nuestro querido plano cartesiano. Recordar que el eje vertical es aquel que es el que mide para arriba y para abajo de una forma más burda. Y el eje horizontal es el que mide de izquierda a derecha. Por lo tanto, para evitar tener tanta línea, ahí vamos a representarlo. Pero hay que tener ojo, estamos hablando de números complejos. Matemáticamente hablando, el eje vertical se le denomina y el eje horizontal se denomina X. Pero en este caso, trabajando con números complejos, la parte vertical va a equivaler a la parte imaginaria de mi número complejo y la parte horizontal a mi parte real. Ya sabiendo qué significa cada uno, podemos recordar cómo funcionan los puntos dentro de un plano cartesiano. Si nosotros quisiéramos representar un punto o un vector de la forma cartesiana o vectorial de A, B, lo podríamos hacer sin ningún problema. Aquí tenemos nuestro eje. Tenemos el eje imaginario vertical y el eje horizontal real. Y podemos ver acá, A va a ser nuestra parte horizontal y B nuestra parte vertical. Si nosotros tomáramos el valor, ahora si bien como modo de ejemplo, tomáramos cualquier valor A, en este caso sabemos que es cualquier número positivo, y tomáramos un valor B, que también es cualquier número positivo B, y nosotros lo extendiéramos, vamos a ver que la proyección que nosotros acabamos de hacer va a llegar a un punto donde se toca. Donde ambos se tocan o se interceptan es donde va a estar nuestro punto A, B. Recordar, importante, que la distancia que tienen en su forma horizontal es lo que mide A y su distancia vertical es lo que mide B. Es importante hacer esta diferenciación y no confundirse para no equivocarse a la hora de hacer ejercitaciones o interpretaciones o análisis. Ahora bien, volviendo, tenemos nuestro plano cartesiano. Las líneas que nosotros proyectamos ya desaparecen y quedan en nuestra imaginación. Dígase las líneas punteadas para poder ayudarnos. Si nosotros tomáramos una línea o midiéramos desde el origen, dígase, tomar una línea de acá y trazarla hasta el punto, si nosotros tomamos desde el origen hacia el punto, dicha línea se le denomina vector. Los vectores están representados mediante una flecha. Y como característica, los vectores tienen magnitud. Y dicha magnitud se le denomina R. Hoy en muchos libros también se le denomina M. Para poder trabajar, en caso de que quisiéramos encontrar alguna parte, quisiéramos hacer un tratamiento numérico, un tratamiento de análisis, podemos trabajar dicho vector o dicho punto como si fuera un triángulo. ¿Cómo vamos a hacerlo con un triángulo? Fácil, nosotros lo vamos a extender y vamos a ver que si sacáramos los ejes
y las mediciones de A y B las acomodamos de una forma que nos sirva, vamos a ver que se nos forma un triángulo. Dígase que es lo mismo que si nosotros hubiéramos hecho el otro triángulo que está ahí. Porque son exactamente lo mismo. Y si volvemos a la gráfica, son lo mismo. Simplemente que nosotros nos acomodamos de una manera más práctica para nuestro tratamiento matemático. Ahora bien, como característica, los triángulos poseen lados y ángulos. Los lados son estas flechitas o estas rayitas que nosotros tenemos. Y los ángulos es una característica interna de los triángulos. Además, matemáticamente hablando, los lados se representan con cualquier letra. Como no en español, pero sí del abecedario. Y los ángulos se representan con letras griegas, por ejemplo, alfa, beta y gamma. Por ejemplo, como se ve acá. Alfa, beta y gamma. Recordar que da lo mismo si es que gamma estuviera en el lugar de alfa y alfa en el lugar de gamma. Da exactamente lo mismo porque son un número cualquiera. Todavía no le doy ningún valor. Ahora sí, para ver mayor en profundidad y de forma más bonita el tema de lo que estamos hablando, vamos a ver las propiedades de los triángulos. Los triángulos poseen 3 lados y 3 ángulos internos. El lado más largo, que en este caso sería el de acá, si nosotros midiéramos con una reglita, o el lado opuesto al ángulo de 90 grados, se le denomina hipotenusa. Y a los otros lados se le denomina cateto. De momento solamente tienen nombre, no tienen apellido. Además, los triángulos poseen 3 ángulos internos, como vimos, alfa, beta y gamma. Y nosotros podemos hacer una pequeña pillería o un pequeño abuso del lenguaje, por decirlo de una manera. Si nosotros nos fijáramos desde A y medimos, digo desde alfa, y medimos nuestros lados, sabemos que este es un cateto y este también es un cateto, pero le podemos poner un apellido. El que está tocando burdamente el ángulo, le vamos a denominar cateto adyacente. Y el lado que no toca ninguna parte del ángulo, se le denomina cateto opuesto. Básicamente, si nosotros, en modo de ejemplo, tomáramos el valor de alfa y nos fijamos desde alfa, A va a ser nuestro cateto adyacente porque está tocando el ángulo. Fíjense. Y si medíamos desde alfa, el opuesto sería el cateto opuesto. Y lo que nos va a cambiar va a ser la hipotenusa. Siempre va a ser la misma. Por lo tanto, ahí podemos agregarle la mayor data. R, que era la magnitud de mi vector, lo puedo escribir como hipotenusa. A, que era mi lado real, lo puedo escribir como cateto adyacente si es que mido desde este ángulo. Y B, que era mi número imaginario, sería mi cateto opuesto. Recordando siempre si es que estoy mirando este ángulo. Es distinto si miro desde aquí arriba. Siempre ojo con eso. Ahora veamos qué relación puede llegar a tener los lados. Por ejemplo, la hipotenusa y los catetos. Aquí hay que recordar algo que se ha visto hace mucho tiempo y espero que lo recuerden, que es el tema de Pitágoras. Pitágoras menciona de que existe una ecuación que dice tal que la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que la suma de los dos catetos al cuadrado. Y esta es una relación que siempre se va a cumplir. Por lo tanto, si nos fijamos nuevamente desde alfa, los catetos ahora van a tener nombre y apellido. La hipotenusa al cuadrado va a ser lo mismo que el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Ya podemos identificar partes en caso de que
una de nuestras ecuaciones nos falte algún valor, ya sabemos cómo identificar las otras. Por lo tanto, ahora devolviéndonos a los que nos compete. Nosotros estamos estudiando números complejos. Y el triángulo que estamos estudiando ahora con teorema de Pitágoras, cómo crear los lados, los ángulos, es una representación que viene de un número complejo dentro de un plano cartesiano o un plano rectangular. Ahí está lo que nosotros habíamos visto antes. Es lo mismo. Por lo tanto, bueno, recordando también que dependiendo de nosotros miremos, vamos a tener catetos que podemos nombrar. Nuestra medición o nuestro punto A, B, que era un número complejo, lo podemos estudiar como si fuera un triángulo. Como ya había mencionado anteriormente, A equivale a la parte real y B a la parte imaginaria, y R es la magnitud del vector. Donde si alfa, perdón, si es que medimos desde alfa, no desde A, si es que medimos desde alfa, también vamos a ver que A es real y también es un cateto adyacente, y B es un número imaginario y también es un cateto opuesto, y R es la magnitud del vector, como también así es la hipotenusa. Recordando además que podemos pasar de una forma vectorial a una forma rectangular. Recordemos lo que vimos en el video pasado. Nosotros podemos representar los números complejos de manera matemática. Tenemos la manera o la forma rectangular, la forma polar y la forma vectorial. La relación que tiene la forma vectorial y la forma rectangular es escribir esto. La distancia de A más B es directamente, como decirlo, proporcional. No hay que hacer ningún mayor cálculo complejo. Se puede llegar y pasar. Porque son símiles. Ahora, algo un poco más complejo. Tenemos la representación en un plano polar. Los planos polares los podemos representar con dos ejes principales. Uno vertical, uno horizontal. Además, volvemos a tener el tema de que donde se interceptan estos ejes se le llama origen. Y dicho plano, además, está graduado, lo que quiere decir que tiene una cierta unidad que ordinariamente llamamos distancia. Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, etc. Y además, posee rectas medidas con ángulos. Fíjense de que aquí ahora tenemos medidas, que aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5, y además poseemos rectas que tienen ciertos ángulos. Ahora bien, volvemos a algo anterior que podemos asociar. El eje horizontal va a corresponder también a los reales, como en el plano rectangular, y el eje vertical también corresponde al imaginario. Y sigue teniendo lo mismo. El punto que se interceptan se le llama origen. Y tiene graduaciones en unidades de medida, de distancia. Y además tiene la graduación en grados. Dígase para que sea de forma más bonita, ahí estaría el tema de los grados. La línea completamente horizontal sería 0 grados. Aquí depende de cuántas líneas uno tenga, puede tener muchas más, por ejemplo, a partir de 15, 30, 45, 60, 75, 90. Uno lo puede tener así o puede tener menos. Depende de cómo uno lo haga. Ahora veamos una cosita. La representación polar está directamente asociada a la forma de representar un número complejo en su forma polar. Plano polar, forma polar. Plano rectangular, forma rectangular. Listo. Por lo tanto, sabiendo que este plano ya tenemos los ejes, tenemos las gradaciones, podemos graficar un punto o un vector de la forma m, θ.
donde ¿qué significa m? M es la magnitud que va a tener mi vector, dígase qué tan largo va a ser, 1 unidad, 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, y θ va a ser el ángulo de inclinación que tenga. Dígase, si nosotros ejemplificáramos con un número que sea 3 de 45 grados, vamos a medir 1, 2 y 3. Tengo mi línea acá, o un compás, y giro hasta 45 grados. El punto donde está el puntero es el punto 345 grados, donde, volviendo a caracterizar, observamos de que dicho vector también forma un triángulo. Para el que no lo vea, está ahí. Y ahora ese triángulo también tiene sus características, las cuales nosotros ya hemos repasado. El triángulo posee lados. Tiene 3 lados. Tiene la hipotenusa, tiene los catetos, tiene los ángulos, etc. En este caso en específico, en el ejemplo, tenemos el valor de m, tenemos el valor de θ, pero no tenemos el valor de los catetos. Y claro, podemos ya representar que este es un cateto adyacente, porque está tocando el ángulo, y este es un cateto opuesto, porque no lo está tocando. Pero no tenemos los valores. Por ejemplo, si nos pidieran decir, oh, si lo queremos poner en otro plano, que sea rectangular, dígame cuál es el desplazamiento horizontal. No lo sé. Incluso si nosotros quisiéramos verlo, a ver, antes de continuar, que me estoy envolando mucho, ahí está la representación del ejemplo, 345 grados. Y ahí lo que habíamos dicho, que no tenemos los catetos. Y sí que ahora volviendo a lo que iba a decir, si nosotros nos pidieran calcular un lado, podemos ocupar Pitágoras o intentarlo. Recordando Pitágoras, tenemos que la hipotenusa al cuadrado más la suma de los dos catetos al cuadrado. Vamos a ver que la hipotenusa, si tenemos el valor, lo podemos ejercitar, pero nos falta información para resolverlo, porque aquí tenemos un cateto 1, un cateto 2, los cuales no se pueden juntar, son distintos. Y me dio cuenta, esto... Salud. Bien inconveniente en el video, pero va a quedar así. Mala suerte. Entonces nos falta información para poder resolverlo. Entonces, ¿qué es lo que se va a ocupar? Ya vimos en este video cómo hacer representaciones de su forma polar y sus partes, y que también se forma un triángulo. Ahora bien, nos faltaría ver cómo calcular los ángulos, bueno, los lados del triángulo formado de la forma polar.